días. Un cordial saludo para todos los oyentes de prestigioso medio de comunicación. Lo tenemos a Mauricio Salén, está Enrique San Martín y estoy yo acá, Ramiro Cepeda, que te saluda. Mario, una pregunta, ¿cómo este tema de la inseguridad que parecía que estuvo no contenido, para mí estuvo adormecido, que estaban replanteándose las estrategias para reforzar frente a una avanzada que tuvo el gobierno nacional en cuanto a su actitud de enfrentarlos? Hoy por hoy vemos que ya los índices de agresividad y delincuencia más muertes violentas han tomado forma nuevamente. ¿Cómo lo ve usted, Mario? El problema que radica básicamente es que el Estado como tal no tiene una apreciación clara de cómo actúa la amenaza. Ese es el problema central. Lo hemos conversado en este prestigioso medio de comunicación varias veces. El problema radica en que la amenaza como tal, estas organizaciones delictivas, lo que hacen es mimetizarse una vez que comienza a actuar el aparato del Estado, de la fuerza pública, para poder capturarlos. Entonces se mimetiza y desde la clandestinidad comienza a preparar nuevas acciones, nuevas operaciones. La fuerza pública tarda en reaccionar, el Estado tarda en reaccionar. La delincuencia no, se acopla rápidamente a ese nuevo escenario y comienza a realizar nuevamente acciones concretas contra la población y contra los diferentes santuarios donde tienen una presencia importante. Mario, le paso a Mauricio Salén. Mauricio, por favor, sigue preguntándole al coronel Mario Pazmiño, por favor. Con gusto, coronel, un buenos días, un gusto saludarlo por esta vía. Básicamente hemos visto en temas de seguridad muchas acciones o muchos intentos por tratar de resolver de cierta manera la tranquilidad ciudadana. Pero, por ejemplo, para que la ciudadanía entienda y todos podamos entender un poco, esta suerte o esta forma de sobrellevar la emergencia de seguridad, de mover el bloque de seguridad hacia las partes, o sea, las ciudades de más noticias durante los días que hemos visto. Primero Manta, mueve el bloque de seguridad hacia Manta. Estos días hemos visto que también ante la iniciativa ciudadana de poder tomar acción por mano propia, por llamar de alguna manera, y tratar de resolver los problemas de Durán, que es la ciudad más peligrosa del planeta, no de Sudamérica, no del Ecuador, del planeta. Esto de mover los bloques de seguridad al sitio, ¿qué se gana? ¿Qué se puede resolver si es que no se lo hace? En fin, ¿es un tema mediático o es un tema que efectivamente tiene un resultado positivo? Porque no podemos estar tapando parches y moviendo los bloques de acuerdo a donde se va moviendo el crimen organizado, en mi criterio neófito en el tema de seguridad. Es un tema mediático y son acciones reactivas, no proactivas. ¿Qué es lo que hemos dicho que se necesita acá? Lo que se necesita es una presencia disuasiva permanente en el territorio. O sea, en otras palabras, hay que tener presencia las 24 horas del día en un espacio territorial. Si no hay esto, pues no tenemos esa situación, no tenemos la garantía de que la delincuencia vaya nuevamente a accionar. Solo con una presencia disuasiva permanente podemos controlar relativamente la... ¿Qué pasó? Se interrumpió la comunicación con el coronel Mario. Sí, esperamos recuperar el audio con el coronel Mario Pazmiño. Estaba contestando la pregunta que le hizo Mauricio, que bastante interesante era el análisis que él hacía de por supuesto, de la capacidad de volverse a agregar, a hacer espíritu de cuerpo. La delincuencia es mucho más ágil, mucho más rápida, porque no tienen las limitaciones de la ley, sino simplemente la creatividad y su maldad puesta en contra de la sociedad. Entonces, sí, claro, cuando se actúa al margen de la ley, actuar al margen de la ley es mucho más fácil, rápido y expedito que hacerlo con la ley. Retomamos la conexión. Mario, por favor, continúe. Sí, lo que
manifestaba es que este tipo de medidas parche no van a solucionar en sí la problemática que tiene algunas ciudades importantes del país, y los niveles de violencia van a seguir creciendo. No vamos a tener la suficiente cantidad de fuerzas de seguridad para poder solucionar los diferentes problemas existentes en cada una de las ciudades, porque hay cantidad de ciudades que están siendo afectadas directamente por el nivel de violencia y no tenemos la suficiente cantidad de gente para poder hacer ese tipo de control y ese tipo de operaciones. Por lo tanto, pues lo que hay que hacer es cambiar la presencia y que sea permanente por un lado, y por otro lado veo que el gobierno recién está escuchando lo que vengo diciendo desde mucho tiempo atrás. ¿Y qué vengo diciendo? Hay que convocar a las reservas para que pueda duplicarse la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Gracias. Clarísimo. Y en ese sentido complemento, Ramiro, lo que tú en algún momento indicabas, de que el gobierno va a dedicarse a tomar decisiones de carácter mediático para poder generar noticia y opinión alrededor de sus acciones, dando una percepción de una ejecución eficiente, ágil, masiva incluso, en toma de decisiones, que al final del día el resultado final es el que tenemos, un repunte de la delincuencia con una promoción de acciones que se están ejecutando, pero con muy pocos resultados al final del día. No sé, Bolo, si tienes tú alguna otra inquietud. Gracias, Mauricio. Sí, para el coronel, finalmente, y gracias también por darnos parte de su tiempo, coronel. Yo invito a la ciudadanía a que revisen una entrevista que le realizan al coronel Mario Pazmiño en Infobae, en la plataforma digital, y me llamó la atención, coronel, cuando estos colegas de Argentina le preguntan cómo ocurrió todo esto en el Ecuador, esto que estamos viviendo, y usted se remonta a 1990, luego habla del 2004, y me llama la atención, porque esto tiene 40 años aproximadamente, y en la misma entrevista usted dice que demoraremos 4 décadas de igual manera para poder vivir en lo que antes vivíamos, o sea, una relativa seguridad. Pero lo que me llama la atención, coronel, es que en el año 2004 usted señaló que aquí se produjo un efecto denominado mercurio, y que nace precisamente y viene acá en Colombia. ¿Por qué el efecto mercurio, coronel? Que nos explique, por favor. El efecto mercurio es lo mismo que el efecto globo en Colombia o el efecto cucaracha en México. ¿Qué quiero decir con esto para ejemplificar? Usted cuando aprieta un globo, ¿qué pasa? Aprieta un globo con la mano, sale varios globos pequeños entre los dedos. ¿Ya? Efecto globo, o usted aplasta una bola de mercurio y el mercurio se fracciona. Yeah. Exactamente pasó en Colombia cuando Uribe comenzó a realizar acciones violentas contra los carteles, contra las plantaciones, contra los grupos narcoguerrilleros. Y se da una reunión en Sinaloa donde concurren diferentes carteles mexicanos y también colombianos, y decide que era necesario trasladar esta infraestructura porque estaban perdiendo gran parte de la economía ya en Colombia. Y hacen un checklist rápido. En ese checklist se quedan los siguientes. Dicen, necesitamos un país de fronteras permeables, que tenga puertos, que no tengan esos puertos ningún tipo de control, que tengan altísimos niveles de corrupción, un país dolarizado. En otras palabras, describieron al Ecuador y dolarizado, y también a Venezuela, que son los países que contaminaron inmediatamente. Ese es el efecto globo. La infraestructura del crimen organizado se pasó a Ecuador y a Venezuela. Ecuador con más implicaciones porque los puertos ecuatorianos están a la mano, al pasito de Colombia, al paso de las zonas cocaleras. Entonces son mucho más rentables para la economía del crimen organizado. Ese efecto globo es el que destruyó verdaderamente y mutó en nuestro país. A raíz del efecto globo, el país cambia de un país de tránsito a ser considerado un país de acopio y plataforma internacional de distribución. Coronel, saludamos a nuestra audiencia, le decimos que ya está con nosotros el director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Una más de mi parte, coronel, para darle paso luego a Eduardo. Ahí mismo en ese reportaje, coronel,
habla usted de una protomafia. Ese término no entiendo, obviamente, usted fue director de inteligencia del ejército ecuatoriano. En ese término protomafia habla de un cartel brasileño, Vermelho. ¿Qué significa esta protomafia, coronel? Una protomafia es una estructura delictiva que está en un proceso de ascenso hacia lo que es una mafia. Mafias como la Andrangheta, como mafias como la albanesa, mafias como la triada china. En el continente hay dos protomafias y una en proceso de desarrollo. Fíjese que al momento tenemos el primer comando de la capital y comando Vermelho, son las dos protomafias brasileras en ascenso. Tenemos una tercera, una venezolana, el Tren de Aragua, que ha comenzado a expandir su accionar en todo el continente. Esas son las características de las protomafias y esto comienza a generar mayores niveles de violencia. Con relación a la protomafia que me refería en esa entrevista, el comando Vermelho ya está en territorio ecuatoriano, en la provincia de Sucumbíos, a través de un grupo que se llama Comandos de la Frontera. Entonces tenemos un problema mucho más grave. El gobierno tiene necesariamente que analizar desde otro ángulo la amenaza para tener una idea clara de lo que está pasando. Caso contrario, pues esto se va a seguir desbordando. Correcto, coronel. Continúa el director, el abogado Eduardo Mendoza Paladines. Mi querido Mario, gusto de saludarlo, el coronel Mario Pazmiño. Eduardo, qué gusto saludarle. El mío también. El otro día, como hace unos 20 o 15 días, conversé con una autoridad de la provincia, y me decía que las mafias o que la mafia está atacando ahora, y hoy le voy a cambiar el tema macro para micro, a través del tránsito. Es decir, lo para a usted un vigilante, o pasan lo para un vigilante, y si usted que no es vigilante, o una agencia de tránsito que no es agente de tránsito, en una moto que no parece de la CTE, y usted para de la CTE, o usted para pensando que es, y lo secuestran, lo desvalijan, lo roban. Y en el caso de las mujeres, en algunos casos he escuchado ayer a una catedrática aquí de la UES que se los llevan para trata de blancas y los hombres para trabajo de esclavitud. Eso es algo terrible y está entrando por el tránsito, mi querido Mario. Es un tema que quisiera ahondarlo con usted. Hola, Roberto, no le escucho muy bien. Eduardo, a ver, ahí está, ahí me escucha mejor, Mario. Ahí me escucha. Ya, ahí sí, muy bien. Ya, le decía que hace pocos días, hace 20 días, una autoridad importante de la provincia, de esta provincia de Guayas, me dijo que la mafia está, con todas sus maneras nuevas, está entrando y moviéndose por el lado del tránsito. Es decir, lo para un vigilante que no es vigilante, pero parece, o un policía que no es policía, o un agente de tránsito que no lo es, en un lugar, en una moto que parece, pero no es, y lo secuestran, lo desvalijan, le roban. En el caso de las mujeres, en algunas se las llevan hasta cuando son muy jóvenes, hasta en tema de trata de blancas, y a los niños o los jóvenes desaparecen y los llevan a hacer trabajo forzoso fuera del país o en las minas. Entonces me decía, no hay cómo parar si no son operativos. Yo quisiera que usted me defina, Mario Pazmiño, porque alguien de mi familia tuvo este tema anteayer y gracias a Dios se la sacó, y hace una semana otro señor, y hace 3 semanas un querido amigo, un médico importante de Guayaquil, y eso es lo que sabemos nosotros, que podemos saber. Imagínense lo que no sabemos. Y nos dijo esta autoridad, es por medio del tránsito, así fue en Colombia y así fue en México. ¿Es esto cierto, Mario? Es verdad. Y más allá de eso, también van a los domicilios bajo el criterio de que son del Ministerio de Salud y que van a inspeccionar que usted no tenga ningún recipiente en el patio para que no se propague el dengue, y que tienen que ingresar al domicilio. Ninguna persona puede ingresar al domicilio si usted no lo autoriza. Primera cosa. Segundo, es necesario, en caso de que estas autoridades policiales le detengan, usted no abra el carro, no baje del vehículo,
y exprésese allá. Inmediatamente le dicen o quieren detener el vehículo, usted trasládese hacia a un PAI o a donde está un cuartel policial y dígale, señores, estoy en esta situación. Yo ya viví el tema de este tipo de secuestros, por lo tanto, yo no voy a parar, vengo acá a ver qué es lo que pasa. Creo que es la medida más nacional que podemos tomar los ecuatorianos ante esta escalada de inseguridad y violencia. Es más, ayer en la tarde entrevistamos aquí en el Diálogo de la Tarde al director de la CTE y decía, o al coronel de la CTE, al principal, al coronel Ayala, o general Ayala, no recuerdo bien, y decía que las únicas formas por las que te puede parar un policía es si te pasaste una roja, si tienes un accidente, un vigilante, me refería. Lo otro son los operativos, que eso es algo normal y muy lógico, correcto, pero no lo otro. Lo dijo clarito y lo digo para que lo escuchen todos. No tienen que parar. Si un vigilante los para o un agente de tránsito, si no hay un operativo, no. Repito, y dijo que eso estaba prohibido en la ley de tránsito, salvo, repito, que te pasaras una roja o atropellaras a alguien. O sea, no es que porque... ¿No, verdad? Es correcto, que es que hay una infracción, en este caso, por ejemplo, chocaste con otro vehículo, atropellaste a una persona, puede ser alguna otra, te pasaste un rojo, cualquier cosa de estas, pues ahí sí está un policía cerca, va a acercarse, pero siempre sin abrir los seguros del vehículo y dejando un espacio mínimo para que pueda escuchar la persona desde afuera. Y decirle, ¿sabe qué, señor? Está bien, pero yo no voy a abrir el carro, yo voy a trasladarme hacia el PAI o el UTC o donde sea, para que allá tenga usted la amabilidad de realizar el procedimiento. Aquí no voy a hacerlo. Clarito. Creo que ese es un procedimiento lógico y como lo ha dicho el comandante de la CTE, me parece que es lo correcto. Solo operativos en los cuales existe un despliegue, ya no un policía, existe un contingente de unos 6 policías haciendo un control, entonces ahí es otra cosa completamente diferente. Sí, solamente decir que esto que estoy contando pasa y el alcalde de San Borondón estuvo la semana pasada acá, exactamente hace 9 días, el martes, o sea, ayer hace 8 días, y se quejó amargamente de que por más de que ellos llevaban a sus camionetas, no había un elemento policial suficiente. Dijo que solo habían 45 policías para la parroquia Santa Elena y para que es urbana, y para todo el cantón no. Y luego hemos visto ahí un sicariato, hemos visto asaltos. Entonces, después de esto, y yo veo que ellos hacen todo su esfuerzo, pero como están por militarizar Durán, normalmente esto se va a ir o a Daule, a la zona de la Aurora, como nos enseñó usted, Mario, alguna vez, que la delincuencia migra, pues también tiene su estrategia, o va a ir a parar a San Borondón. Entonces, lo que quiero decir es que el alcalde me llamó, se solidarizó conmigo y etcétera. Pero imagínense, Mario, y le digo a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan, y todo, por eso es que decimos nosotros, y no es lámpara, que encarnamos la voz de los que no tienen voz. ¿Cuánta gente no accede como nosotros, los que estamos aquí o en otros medios, a poder decir esto? Imagínense a la gente que desaparece, que la roban, la secuestran. Me enteré de otra. El otro día a un pobre hombre lo cogieron y lo secuestraron. Se iba a la península de Santa Elena. Un vigilante pasó por allí, una camioneta. El vigilante le bajaron media, contado por una autoridad, media de la ventana, le dieron 20 y siguió, ni vieron quién estaba adentro. O sea, el tránsito nos tiene terminados. Por ahí es que está entrando la delincuencia, y ya no es delincuencia común, Mario. Esto es lo grave, sino que es más grande. Eso es lo que quería señalar. Sí, una cosa nada más, acotando lo que usted acaba de mencionar, es que no solo se pueden dar secuestros, aquí en el país no reconoce, pero en el país existe trata de personas y trata de otros. Y aquí hay cantidad de desaparecidos que nunca los familiares pueden recuperarlos. Eso es importante que las autoridades también comiencen a investigar en forma mucho más eficiente.
Sigue por favor con Mario Pazmiño. Buenos días, querida Luisa. Luisa Delgadillo ya está con nosotros. Gracias, Eduardo. Mario, qué gusto saludarlo. Buenos días. Yo tengo Luisa, también... ¿cómo está? Muy buenos días. Un placer, Dígame. un gusto conversar con usted. Yo tengo una pregunta y no quiero particularizar el caso de la comunicadora social cubana que ha recibido una orden de revocatoria de su visa. Digo que no lo quiero particularizar, pero sí partir de ese ejemplo para poderle preguntar a usted como conocedor de estos temas, saber qué le está permitido o no a un comunicador social al momento de dar una información, de hacer una crítica constructiva, de hacer algún señalamiento o precisión a cualquiera sea el gobernante de turno y cualquiera sea el comunicador. Es decir, ¿qué facultades tiene en este caso la inteligencia de un Estado para poder pinchar un teléfono, para poder pinchar una laptop y poder enterarse de cuáles son las actividades que realiza un comunicador? Es decir, y con esto concluyo para complementar el contexto de la idea y lo que quiero transmitir, ¿puede un comunicador, cualquiera que sea, en cualquier gobierno y en cualquier país, y más aún si es extranjero, utilizar un micrófono o un medio de comunicación digital o de señal abierta para incendiar un país, para denostar, para insultar, para agredir y más aún cuando se es extranjero y tiene una visa de residente, humanitaria o de lo que fuere en otro país? Gracias por la pregunta, porque estaba esperando durante todo el día que alguien me pregunte algo sobre esta señora cubana. Y le voy a contestar de una forma muy categórica. Creo que cualquier persona, sea comunicador o no sea comunicador extranjero en un país, tiene que aprender primero a respetar ese país que le está acogiendo. Segundo, no puede darse el lujo, por más comunicador que sea, de insultar a los ecuatorianos. Tercero, tampoco puede darse el lujo de utilizar un símbolo patrio para vejarlo, pisotearlo y tratarlo como que fuera una basura. Eso no, señores. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto. Ya he escuchado a algunos comunicadores que saltaron rápidamente por esta situación indicando que eso no es correcto, que se atenta a la libertad de expresión. No se atenta a la libertad de expresión, señores, porque le han dejado a esta señora más de 12 años que siga insultando a todos los ecuatorianos, a los partidos políticos que no son de su línea política, a todas las personas de instituciones que pues no comparten sus ideales o su forma de pensar. Eso no es periodismo, señores, eso se llama agitación social. Y una persona que mete a ofender a un pueblo donde está, por más extranjero que sea o nacional, pues tiene que cumplir las sanciones que le están diciendo. Se está retirando la visa y le dicen, señores, tiene 5 días para salir del país. Vaya a insultar en su país natal, a ver cómo le va. Ya está suficientemente grandecita, porque la queja es que no tiene a quien le cuide. Allá le van a cuidar muy bien. Vaya allá, vaya a Cuba. Gracias, estimado Mario. Esa era mi inquietud, básicamente porque, por eso decía, no he querido personalizar, pero sí partir de ese ejemplo para en un contexto general, sea cualquier comunicador en cualquier país, y más aún si se trata de que uno sea extranjero en un país que lo acoge, si nos está permitido o no, yo creería que no, hacer comentarios o denuestos contra políticos, contra gobernantes o contra un país o contra sus símbolos patrios. Creo yo que eso no puede estar permitido en ninguna parte, más allá de que como mujer, sí, lo lamento, como ser humano, pero creo que eso nos invita a reflexionar a todos de tratar de actuar y hablar con mesura y actuar responsablemente si uno hace comunicación, si uno opina y si uno hace una crítica constructiva. Creo que si se lo hace con altura y con respeto, yo creo que puede ser viable.
pero no de una manera, si se quiere, irresponsable. Mi querido Mario, muchas gracias. Gracias por reiterarnos lo que... Un abrazo y le volvemos a decir a la gente. Gracias. Buen día, que pasen bien. Le volvemos a decir a la gente en lo trascendente y en lo importante.